¿Alguna vez has amado tanto a alguien que ni siquiera imaginaste que pudiera destruirte desde adentro? Yo sí. Y no hablo de discusiones, ni de diferencias que con el tiempo separan a una pareja. Hablo de algo más profundo, más silencioso, de ese momento en que te das cuenta de que la persona a la que confiaste tus años, tus sueños y tu dinero ha estado cavando tu caída mientras tú construías un hogar. Me llamo Julián Méndez. Tengo 34 años y durante 7 años trabajé como jornalero agrícola en Canadá. Dejé mi tierra, mi idioma y a mi hijo recién nacido en México para poder enviar cada mes lo mejor de mi casa. Pero mientras yo me partía el alma a miles de kilómetros, mi esposa Daniela tejía otra vida, una que no me incluía, una que terminó en una llamada telefónica tan breve como devastadora. Me voy con Esteban y me quedo con todo. Esto no es solo una historia de traición. Es una de esas historias de venganza donde el que fue traicionado no grita, no golpea, no se arrastra, solo observa y responde con inteligencia. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer es mantener la calma mientras el mundo arde. Nací en un pueblo pequeño del sur de Oaxaca, donde las calles son de tierra, las casas de ladrillo sin pintar y las manos de los hombres están hechas para trabajar, no para soñar. Mi padre era albañil. Salía al amanecer con su sombrero de palma, sus herramientas al hombro y regresaba al anochecer con la ropa manchada de cemento y el cuerpo quebrado por el sol. Mi madre, costurera, pasaba las tardes cosiendo uniformes escolares para las hijas de otras familias que quizás tenían un poco más que nosotros. Nunca fuimos pobres del todo, pero tampoco alcanzaba para mirar más allá de lo urgente. Desde pequeña entendí que en ese lugar los hombres aprendían a ser fuertes, no a hablar de lo que sentían. Pero yo siempre observaba en silencio. Sabía que si algún día quería cambiar mi destino, tendría que irme. Así fue como a los 22 años, con apenas una mochila, un pasaporte y un contrato temporal de trabajo agrícola en Canadá, crucé la frontera por primera vez. Me despedí de mis padres con la promesa de que regresaría con dinero suficiente para arreglarles el techo, comprarles una estufa nueva y un colchón donde por fin pudieran dormir sin dolor. Los primeros meses fueron brutales. Trabajábamos desde antes de que saliera el sol hasta que caía la tarde, recogiendo manzanas bajo la lluvia o con las manos heladas por la nieve temprana. Dormíamos 6 hombres en un cuarto prefabricado, sin privacidad, sin domingos libres. Pero yo lo hacía con convicción. Cada dólar que ganaba era enviado a México. Cada sacrificio era un ladrillo más en el futuro que estaba construyendo. No tenía lujos, no salía de fiesta, no conocía casi nada del país que me acogía como trabajador temporal. Solo trabajaba, ahorraba y soñaba, hasta que, en uno de mis regresos anuales a casa, conocí a Daniela, y todo cambió. Ella era distinta a cualquier mujer que hubiese conocido. Tenía esa mezcla de belleza segura y voz suave que podía desarmarte sin alzar la voz. Trabajaba en una clínica dental como recepcionista. Educada, elegante, sonriente. Y lo más sorprendente, se fijó en mí, en mis manos ásperas, en mis silencios, en mis ganas de ofrecerle algo más. Yo creí que la vida por fin me estaba sonriendo. Durante años me había acostumbrado a ser invisible, a pasar desapercibido en mi propio país y a ser solo una mano más en los campos del extranjero. Pero cuando conocí a Daniela, algo en mí cambió. Fue como si el mundo, por un instante, hubiera decidido ponerme en el centro de su atención. La conocí en una pequeña fiesta de barrio organizada por un amigo. Ella no era del pueblo, vivía en la ciudad, pero había venido a visitar a una prima. Recuerdo que llevaba un vestido rojo sencillo, pero caminaba con una elegancia que no se veía por aquí. Hablaba con suavidad, y cada palabra suya parecía estar medida. No me miraba como los demás.
No como el jornalero callado que venía una vez al año con la ropa de marca y los regalos comprados con dólares. Me miraba como si realmente le interesara saber quién era debajo de todo eso. Nos sentamos a hablar esa noche. Le conté de Canadá, del frío, del trabajo, del esfuerzo. Ella escuchaba con atención, con esa mirada de mujer que sabe lo que busca. Yo no me atreví a creer que algo serio pudiera salir de allí, pero me equivoqué. Daniela no solo me dio su número, sino que también aceptó verme otra vez antes de que regresara al norte. Durante los meses siguientes mantuvimos contacto constante. Me mandaba fotos, mensajes dulces, incluso me llamaba de madrugada solo para decirme que me extrañaba. Poco a poco, su presencia se fue volviendo una necesidad. Cada pausa en el trabajo, cada noche en el albergue, estaba marcada por una videollamada con ella. Me hacía sentir que todo el esfuerzo tenía un sentido más profundo. En mi siguiente regreso a México, nos volvimos inseparables. Fuimos al registro civil con apenas unos testigos, una ceremonia sencilla, casi simbólica, pero llena de significado para mí. Era como si, al fin, hubiese logrado lo que tanto había soñado: construir algo propio. Daniela me dijo que no quería lujos, solo estabilidad, y yo le prometí que se la daría, cueste lo que cueste. Le propuse que no trabajara más por un tiempo, que se quedara en casa, que disfrutara la vida mientras yo trabajaba por los dos. Le abrí una cuenta bancaria, le dejé la tarjeta, le prometí enviarle cada mes lo necesario y un poco más. Quería que no le faltara nada, ni a ella ni al hijo que vino al año siguiente. Sí, fuimos padres, y eso selló aún más mi compromiso. Yo era un hombre de campo, sí, pero también era padre y esposo, y estaba dispuesto a dar hasta lo que no tenía para que ellos no tuvieran que pasar por lo que yo pasé. En mi mente había encontrado el amor de mi vida. En la suya lo descubriría demasiado tarde. Después del nacimiento de nuestro hijo, mi compromiso con Daniela se volvió aún más profundo. Regresé a Canadá con un propósito renovado. No solo era esposo, ahora también era padre. Me levantaba a las 4 de la mañana, trabajaba bajo el sol, bajo la lluvia y bajo la nieve. Mis manos se agrietaban, mis articulaciones dolían, pero nunca me quejé, porque cada día en el campo era un paso más cerca de asegurarle una vida digna a mi familia. Durante 7 años mantuvimos ese ritmo. Cada temporada, cada año, renovaba mi contrato como jornalero temporal. Me volví un rostro conocido en la granja donde trabajaba. A veces me ofrecían quedarme de forma permanente, pero yo siempre respondía lo mismo: mi casa está en México, mi familia me espera. Y lo decía con convicción, porque mientras yo trabajaba allá, Daniela manejaba la vida acá. Al principio, todo parecía perfecto. Ella me mandaba fotos de nuestro hijo en su primer día de kinder, en sus presentaciones escolares, sus dibujos, sus pequeñas travesuras. Me mandaba selfies en la casa nueva que habíamos podido comprar gracias a mis ahorros. Una casa modesta pero bonita, en una colonia tranquila de las afueras de la ciudad, con jardín, cochera y espacio para crecer. También le puse un negocio a su nombre, una tienda de ropa femenina, con el local bien ubicado y decorado con gusto. Fue idea suya. Me dijo que quería ayudar con los gastos, tener independencia. Y aunque en el fondo una parte de mí quería que se dedicara completamente a nuestro hijo, acepté, porque confiaba en ella. Cada mes le enviaba más del 80% de mi salario, a veces más. Mientras mis compañeros se compraban celulares nuevos o mandaban dinero para fiestas, yo solo pensaba en pagar la hipoteca, en surtir la tienda, en que mi hijo tuviera lo que yo nunca tuve. Incluso pagué un seguro privado por si algo me pasaba trabajando allá.
Todo estaba bajo su nombre, porque yo no podía estar presente físicamente para firmar nada. Confiaba en que ella sabría proteger lo nuestro. Sin embargo, con el paso de los años, empecé a notar algo diferente en nuestras conversaciones. Las videollamadas eran más cortas. A veces ni contestaba, o me decía que estaba ocupada. Las fotos de nuestro hijo empezaron a escasear, pero las de ella en salones de belleza, en restaurantes, en eventos de mujeres se hicieron más frecuentes. Yo trataba de no pensar mal. Me decía que era normal, que merecía disfrutar también. Pero había cosas que no cuadraban. Compras que no reconocí en el estado de cuenta. Viajes que no estaban presupuestados. Y lo que más me dolió, empezó a decirme que el niño no quería hablar conmigo por videollamada, que estaba cansado, dormido, ocupado. Yo lo entendía, o al menos eso creía. Aún así, seguí enviando dinero, porque si algo me había enseñado la vida era no rendirme. Y yo quería que mi familia siguiera unida. Solo que lo que no sabía entonces era que yo era el único que seguía luchando por esa idea. Los demás ya habían bajado los brazos hacía mucho, solo que a mí no me lo habían dicho todavía. Las cosas no cambiaron de golpe. Cambiaron en susurros, en silencios que antes no existían, en respuestas secas donde antes había ternura. Al principio lo atribuí al cansancio, a la rutina de cuidar a nuestro hijo y al negocio. Pero en el fondo, algo me decía que no era solo eso. Recuerdo una llamada en particular. Yo había tenido un día difícil en el campo, con temperaturas bajo cero y un dolor persistente en la espalda. Llamé a Daniela buscando una voz cálida, pero ella atendió con prisas. «Estoy ocupada, hablamos luego». «¿Sí?» No preguntó cómo estaba. No preguntó si había comido. Solo colgó. Esa fue la primera vez que sentí un vacío, como si estuviera hablando con alguien que ya se había ido, pero aún no me lo había dicho. Las semanas siguientes fueron una repetición de lo mismo. Siempre ocupada, siempre distante. La tienda, según ella, iba más o menos, pero los gastos aumentaban. Ropa nueva, pagos en efectivo en lugares que yo no conocía y cargos a la tarjeta que ella usaba que superaban con creces el promedio mensual. Le pregunté una vez con cautela si necesitaba ayuda para manejar las cuentas y ella reaccionó con frialdad. ¿No confías en mí ahora? Fue ahí cuando entendí que si seguía preguntando, perdería lo poco que aún me quedaba. Así que cambié de estrategia. No confronté, solo observé. Empecé a guardar todos los estados de cuenta. Revisaba cada movimiento, hacía capturas, comparaba fechas, lugares, patrones. Me di cuenta de que cada fin de semana aparecían cargos en restaurantes caros, spas y tiendas de ropa donde yo nunca la había llevado. El patrón era claro: vida de lujo sin explicación. Al mismo tiempo, las llamadas con mi hijo se volvieron casi imposibles. Daniela siempre tenía una excusa: que estaba dormido, que tenía tarea, que estaba en casa de una tía. Un día, en una llamada de madrugada, oí una voz masculina en el fondo. Le pregunté quién era y me dijo que era un cliente de la tienda. No dije nada, pero en mi interior algo se rompió. Fue entonces cuando contacté a un viejo amigo en Canadá que también trabajaba en temas legales. Le conté la situación, sin acusar, solo como quien busca orientación. Él me dijo algo que me marcó: Julián, una cosa es amor y otra es ceguera. Si todo está a su nombre, tú estás indefenso. Pero si aún no han tocado ciertos documentos, todavía estás a tiempo de protegerte. Siguiendo su consejo, comencé a asesorarme. Abrí una cuenta bancaria separada. Cambié el destino de algunos envíos.
Consulté a un abogado en México para preguntar sobre cómo proteger legalmente lo que quedaba de mis inversiones. No era mucho, pero era algo, lo suficiente como para construir un escudo. Nunca pensé en espiarla. No contraté detectives, ni revisé sus redes sociales con obsesión. Solo hice lo que mejor sé hacer: observar en silencio, tomar nota y esperar. Porque había una parte de mí que aún quería creer en ella, que esperaba que todo fuera un malentendido, una etapa pasajera, una crisis de pareja como tantas otras. Pero el instinto nunca miente, y el mío ya me estaba gritando desde hacía tiempo, solo que yo no quería escucharlo, hasta que fue demasiado tarde. Todo cambió una tarde de viernes. Yo estaba terminando una jornada particularmente dura en los campos canadienses, cuando mi teléfono vibró. Era una videollamada de Daniela. Lo extraño fue que normalmente, a esa hora, ella ya no llamaba. Respondí con cierta ilusión, esperando ver a mi hijo, escuchar su voz. Pero en lugar de eso, vi su rostro serio, maquillado como si fuera a salir a una cita. «Julián», dijo sin titubear, «tenemos que hablar». No supe por qué, pero algo en su tono me preparó para lo peor. «Ya no quiero seguir contigo. No estoy enamorada desde hace tiempo. Me voy con Esteban. Y, bueno, me voy a quedar con todo». No hubo rabia en su voz, solo una frialdad calculada, como si leyera un guión que había ensayado muchas veces. ¿Todo?, pregunté en voz baja. «La casa, el negocio y el dinero de la cuenta. No es justo que lo pongas todo a tu nombre si tú ni estás aquí. Yo me he hecho cargo de todo mientras tú trabajabas». Lo dijo como si su esfuerzo fuera igual al mío, como si estar en una tienda con aire acondicionado se comparara con recoger fruta en temperaturas bajo cero. Yo no respondí con gritos. No la insulté. Solo dije, «Entiendo». Colgó sin más. Me senté en silencio en la litera del cuarto que compartía con otros 5 trabajadores. Uno de ellos, al ver mi expresión, me ofreció una cerveza. No la acepté. Solo me quedé mirando el techo, repasando cada momento, cada conversación, cada decisión. La rabia era real, pero debajo de ella estaba la decepción, no por haberla perdido, sino por haberme mentido tanto tiempo. Esa misma noche envié un mensaje a mi abogado en México. Le pedí que revisara urgentemente los documentos de negocio, de la casa, del terreno que habíamos adquirido recientemente como inversión. Había una posibilidad mínima, pero real, que el movimiento que hicimos hacía un año para proteger los bienes aún estuviera vigente. Meses atrás, siguiendo el consejo de mi amigo canadiense, habíamos estructurado una figura legal llamada Sociedad de Responsabilidad Limitada. Yo figuraba como socio mayoritario con el 95% de las acciones. Ella tenía solo el 5% para efectos fiscales. Le dije que era para protegernos de posibles deudas. Ella firmó sin hacer muchas preguntas, como siempre que yo hablaba de papeles. Lo más importante, la casa y el negocio estaban registrados a nombre de la sociedad, no a nombre de Daniela. Reservé el primer vuelo disponible a Ciudad de México. No le avisé a nadie. Solo recogí mis cosas, cerré mi cuenta de ahorros y guardé todos los documentos importantes en una carpeta negra. En el avión no dormí ni un segundo. Cerraba los ojos y escuchaba su voz diciendo «me quedo con todo», como si la frase no tuviera peso, como si fuera una simple transacción. Al llegar, alquilé un coche y manejé directo a nuestra casa. Era un sábado por la tarde. Al doblar la esquina, vi un auto rojo estacionado frente a la entrada. No lo reconocí. El portón estaba abierto. Entré sin hacer ruido. Desde la sala se escuchaban risas. Ella y una voz masculina. «Esteban». Me detuve.
Observé un instante. Ella reía con una copa de vino en la mano, sentada en el sofá que yo había comprado con mi primer bono de temporada. Él estaba de pie, señalando los muros, hablando de renovaciones. Este muro hay que tirarlo. Vamos a hacer cocina abierta. No toqué la puerta. Solo pasé. No tan rápido, dije con voz firme. Ella giró sorprendida. Julián, no esperaba. Eso está claro, interrumpí. Esteban intentó justificar su presencia. Yo lo ignoré. Caminé hasta la mesa, abrí mi carpeta y coloqué sobre ella el acta constitutiva de la sociedad, los documentos de propiedad y el aviso preventivo del abogado. Esta casa no está a tu nombre. Nunca lo estuvo. Está a nombre de la empresa. Y yo soy el único representante legal. Cualquier intento de venderla, transferirla o habitarla es ilegal. La expresión de Daniela cambió de altanería a confusión, luego a pánico. Esteban retrocedió un paso. Tú no puedes hacerme esto, dijo ella. Tú ya lo hiciste primero. Solo que creíste que yo no sabría defenderme. Y esa fue la primera vez que la vi en silencio. Sin argumentos, sin plan, solo sorprendida de que el hombre que siempre decía si finalmente dijera no. Daniela se quedó paralizada. Tenía aún la copa de vino en la mano, pero ya no parecía disfrutarla. Sus ojos recorrían los documentos que había dejado sobre la mesa como si buscaran un escape entre las letras. Esteban, por su parte, se apartó lentamente, incómodo, mirando hacia la puerta. Yo no necesitaba decir más. Todo lo que debía saber estaba allí, impreso, con firmas, sellos y fechas que no podían ignorar. Esto no es legal, dijo finalmente ella, intentando recuperar el control. Esa empresa, tú la creaste sin avisarme. La firmaste tú, respondí tranquilo. El día que fuimos al notario por lo del préstamo del negocio. ¿Recuerdas? No prestaste atención. Estabas respondiendo mensajes mientras el abogado explicaba todo. Dijiste que confiabas en mí. Y firmaste. Esteban soltó una carcajada nerviosa. ¿Me estás diciendo que no eres dueña de nada? Claro que sí, gritó ella, pero su voz temblaba. Tomó los papeles con manos inseguras, buscando una cláusula que la salvara. No la había. Intentar vender esta casa, continué, alquilarla o incluso ponerla como garantía para un préstamo. Todo eso es fraude. Y ya se inició el proceso legal para notificar a cualquier notaría, banco o registro de propiedad que ningún movimiento será válido sin mi autorización. Ella lanzó los papeles sobre la mesa y me miró como si fuera un desconocido. Lo fui, en cierto modo. Ya no era el hombre sumiso que mandaba dinero sin preguntar. Ya no era el padre lejano ni el esposo paciente. Ahora era alguien que había decidido defender lo que era suyo. Esteban recogió su celular y murmuró: «Voy a esperar afuera. No te vayas muy lejos», le dije sin mirarlo. «Esto también te involucra». Se detuvo. «¿Cómo dices? ¿Crees que no lo sabía?» El terreno que intentaron comprar con mi dinero está a nombre de una sociedad fantasma. Y esa sociedad está registrada a nombre de tu primo. ¿No es así? Su expresión lo delató. Lo había descubierto gracias a mi abogado. 3 semanas antes, Daniel había firmado un contrato de venta del terreno que habíamos comprado como inversión. El comprador era una empresa fachada dirigida por Jason, primo de Esteban. El plan era claro: simular la venta, sacar el dinero y luego revenderlo a terceros. Se quedaban con todo. Me dejaban con nada. ¿Sabías que eso es delito?, le pregunté. Usar documentos firmados bajo engaño, mover fondos que no son tuyos, intentar despojar a un socio mayoritario de una propiedad legalmente constituida. ¿Fue idea de ella?, balbuceó Esteban.
Yo solo, no importa de quién fue la idea, lo interrumpí. Los dos están implicados, pero aún no he ido al Ministerio Público. Todavía no. Daniela caminó hacia mí, intentando suavizar la voz. Julián, podemos hablar. Resolver esto. No tiene que terminar mal. No. Daniela, respondí sin elevar la voz. Esto ya terminó mal. Tú lo decidiste así. Le dije que me iría por esa noche, que estaría en casa de mi hermana con mi hijo, al que no veía en meses, y que al día siguiente recibiría una carta formal con una propuesta. Firmar un acuerdo donde renunciaba a cualquier reclamo, devolvía los fondos que aún quedaban y aceptaba legalmente que la propiedad no era suya. A cambio, yo no presentaría una denuncia por fraude. Era una salida digna, mejor que la que merecía. Ella no dijo nada más. Solo asintió en silencio. Antes de irme, miré a Esteban y le dije: dile a tu primo Jason que si no retira su oferta fraudulenta del registro de compraventa antes del lunes, lo incluyo en la denuncia como cómplice. Cerré la puerta detrás de mí. La casa estaba en penumbra, pero, por primera vez en mucho tiempo, yo no. Mi dignidad, aunque herida, estaba intacta, y ahora, cada paso que daba, era con la frente en alto. A la mañana siguiente, como lo prometí, me presenté en la oficina del abogado con todos los documentos en orden. Brian, sí, el mismo amigo que me había aconsejado desde Canadá, había viajado temporalmente a México y se ofreció a acompañarme en el proceso. Su experiencia en litigios internacionales me dio la tranquilidad que necesitaba. Vamos a detener esto en seco. Julián, me dijo con firmeza. Pero debes mantenerte frío. No les des una razón para victimizarse. Mientras se preparaba la propuesta formal de acuerdo extrajudicial, yo me dirigí al banco para revisar nuestras cuentas conjuntas. Allí me confirmaron que Daniela había hecho transferencias grandes y frecuentes en los últimos 3 meses. Casi 400,000 pesos habían desaparecido. Algunas de las transferencias iban dirigidas a cuentas a nombre de Esteban, otras a pagos adelantados por renta de local que al parecer nunca existió. Con esos datos, el abogado redactó un documento simple pero contundente. Ella debía devolver al menos el 60% del dinero malversado, renunciar a cualquier reclamo sobre la propiedad y firmar un desistimiento ante notario donde aceptara que todo fue gestionado sin su conocimiento sobre los límites legales. A cambio, yo no procedería con cargos penales. Le dábamos 48 horas. Daniela no respondió inmediatamente, pero esa misma tarde recibí una llamada. Era su hermana. Dice que está dispuesta a negociar, me dijo con un tono tenso, pero que no acepta que la culpes de todo. No quiero culpar, respondí. Solo quiero que asuma las consecuencias. Eso es distinto. A la mañana siguiente, se presentó en la oficina. Venía sola, sin maquillaje, sin seguridad en su andar. Se sentó frente a mí sin mirarme los ojos. ¿Cuánto quieres para dejar esto atrás?, preguntó. No es cuánto quiero, dije con calma. Es cuánto tomaste y no te corresponde. Le expliqué los términos. Ella intentó renegociar. Dijo que el dinero se había gastado en cosas de los dos, que no todo fue para Esteban, pero los movimientos bancarios hablaban por sí solos. Y lo sabía. Finalmente, firmó, con manos temblorosas, pero lo hizo. Antes de irse, me lanzó una última mirada. No era de odio, tampoco de arrepentimiento. Era la mirada de alguien que sabe que perdió. No solo dinero, perdió la oportunidad de tener a alguien que nunca la traicionó, ni siquiera en silencio. Ese mismo día, cambié las cerraduras de la casa. Cancelé cualquier autorización previa que pudiera usar.
Reconfiguré el sistema de cámaras y me senté en la terraza a ver a mi hijo jugar en el jardín. Pasaron 3 semanas sin mayores noticias, hasta que Brian me llamó. Lo de Jason Bennett, el primo de Esteban, me dijo: retiró la oferta. No quiere líos legales. Perfecto, uno menos. También supe por un contacto que Esteban había sido despedido del gimnasio donde trabajaba. Al parecer, su nombre había salido vinculado a un caso de fraude inmobiliario en redes locales. Nada confirmado legalmente, pero suficiente para que lo borraran del mapa profesional. Mientras tanto, yo retomé el control de todo. El negocio, el que llevaba el nombre de Daniela, fue cerrado. Reestructuré la empresa y comencé a transformar parte de la casa en una pequeña oficina contable, con la ayuda de un amigo de la infancia. También tomé un curso en línea sobre inversiones rurales. Compré un pequeño terreno agrícola en Veracruz con lo que quedó del dinero recuperado. La tierra me devolvía la calma, me recordaba de dónde vengo, y sobre todo, me recordaba que lo que se cultiva con paciencia siempre da fruto. Daniela intentó contactarme una última vez. Me escribió un mensaje largo, no para pedir perdón, sino para decir que se sintió sola, que no fue su intención, que Esteban la usó. No respondí, no porque odiara, sino porque simplemente ya no era parte de mi historia. Y esa fue mi venganza más profunda. Seguir con mi vida, construir en silencio y demostrar que, incluso después de una traición tan grande, se puede volver a empezar, pero más sabio, más fuerte y sin perder la dignidad. Esta historia, como muchas otras, es un claro ejemplo de las complejas historias de venganza que se esconden tras las apariencias del amor y la confianza. No siempre la venganza es un acto violento o impulsivo. A veces, es la calma y la inteligencia aplicada para recuperar lo que nos pertenece y proteger nuestra dignidad. Cuando una persona decide traicionar con engaños y manipulaciones, no solo afecta el presente, sino que intenta borrar todo el esfuerzo y sacrificio de años. Pero la verdadera fuerza está en no caer en la desesperación, sino en buscar justicia con la cabeza fría y la ley como aliada. Así se gana la batalla más importante, la de mantener intacta la autoestima y la paz interior. Si algo podemos aprender de esta experiencia es que proteger lo nuestro requiere no solo corazón, sino también prudencia y conocimiento. La confianza es valiosa, pero la protección legal y la observación consciente son esenciales para no ser víctima de fraudes emocionales y económicos. Ganchos para que comentes. ¿Alguna vez desconfiaron de alguien cercano? ¿Cómo reaccionarías tú ante una traición así? Comparte tu historia en los comentarios. Si te ha gustado esta historia y quieres más contenido real y profundo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo relatos que inspiran y enseñan. Gracias por estar aquí.